Bien, pues en el video de hoy vamos a dar la introducción a lo que es derivadas. Pero antes vamos a recordar un poco cómo se clasifican las funciones. Como bien sabes, las funciones las clasificamos en algebraicas, trascendentales o a trozos. Y dentro de las algebraicas tenemos las polinomiales, las racionales e irracionales. En trascendentales tenemos las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, y a trozos los de valor absoluto. En este video vamos a abarcar solamente las funciones polinomiales. Son las funciones más sencillas para derivar, de manera que te pueda dar los elementos pertinentes para que podamos entender todas las demás funciones y no tengas ninguna dificultad. Pues muy bien, iniciamos. Tenemos una función polinomial, en este caso es y igual a x cúbica más 7. Quiero hacerte una aclaración, que aquí nos la está dando como y, pero también nos la pudo dar en función de x, es decir, f de x igual a x cúbica más 7. Ya sea f de x o y, el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, debemos de expresar esta función en derivada. ¿En qué consiste en expresarlo? Bueno, colocar una letra D, abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis se coloca la parte derecha de la igualdad de la función, es decir, x cúbica más 7, quedando de esta forma. ¿Para qué lo expresamos así? Para que nos sea más fácil identificar cuál es la fórmula que debemos de aplicar. ¿Qué es lo que observamos? Aquí observamos que tengo una suma A, entonces tengo que ocupar la fórmula que habla de sumas. En este caso es la fórmula número 3, la cual me indica que puede estar o sumando o restando. Y me dice que debo de expresar en derivadas a cada una de las funciones. Es decir, debo de expresar en derivada de x cúbica más la derivada de 7, quedando de esta forma. Quiero que observes que la letra D me indica que yo debo de buscar fórmula. Aquí era la letra D, por eso buscamos la fórmula 3. Aquí tengo otras D, entonces tengo que buscar fórmula para esta función, al igual que para esta. En esta función que observamos, que tengo una potenciación, entonces me voy a ir a la fórmula que habla de potenciación. Dentro del formulario es la fórmula 6 y 6a. Como es directamente x, tenemos que aplicar la fórmula 6a, la cual nos dice que x elevado a una potencia va a ser igual a la potencia que multiplica la x, que se eleva a la potencia menos una unidad. Y aquí es una constante, entonces debemos de aplicar la fórmula de la constante, es decir, la derivada de c, que va a ser igual a 0. Aplicamos la fórmula 6a. Primeramente será n, que para este caso vale 3, que va a multiplicar a la x, que se va a elevar a la n, que es la potencia, menos un valor, más la derivada de 7, que por ser una constante será 0. Realizamos esta resta de los exponentes y nos va a quedar que va a ser igual a 3x cuadrada. Quiero que observes lo siguiente. Aquí aparece y aquí aparece y'. Cuando ya tenemos una y', indica que esta es una derivada de esta función. Si nos las hubieran expresado en forma de función, es exactamente lo mismo, sería f de x', que va a ser igual a 3x cuadrado. Veamos otro ejemplo para reforzar esta situación. Ahora tengo una función polinomial de 4 términos. 2x cúbica menos 3x cuadrada más 5x menos 7. Igual que en el caso anterior, el primer paso es expresarlo en derivada. Colocar la letra D, entre paréntesis, la parte derecha de la igualdad. ¿Con qué finalidad? Para indicar la fórmula. Como están sumando y restando, la fórmula que debo de aplicar es la número 3. La cual nos da a entender, repito, que es expresar en derivada cada una de estas funciones. Es decir, vamos a expresar en derivada 2x cúbica menos la derivada de 3x cuadrada más la derivada de 5x menos la derivada de 7. Es decir, quedando en estas condiciones.
Como aparece la letra D, eso me da a entender que debo de buscar otras fórmulas. ¿Cómo voy a saber qué fórmula debo de aplicar? Tenemos que voltear a ver nuestra función, la cual está compuesta por un número 2 que está multiplicando a una x que se eleva al cubo. Aquí tenemos un número 3 que está multiplicando a la x que se eleva al cuadrado. Y aquí tengo el 5 que está multiplicando a la x. Como bien escuchaste, dije la palabra multiplicación. Entonces tenemos que voltear a ver nuestro formulario en la parte que corresponde a multiplicaciones. Y de las tres fórmulas de multiplicaciones que marca el formulario, tendremos que ocupar la fórmula 4, la cual nos dice que es una multiplicación de una constante por una función. ¿Por qué? Porque recordarás que los números son constantes y las letras de la Q a la Z, y X está en ese rango, es una función. Pero aquí tengo la derivada de una constante. Nuevamente, aplicando la fórmula 1, que nos dice que la derivada de una constante será igual a 0. Aplicamos la fórmula 4, es decir, a cada una de estas derivadas vamos a sacarles las constantes, quedando 2, que va a multiplicar a la derivada de la función, que será x cúbica, menos 3 por la derivada de x cuadrada, más 5 por la derivada de x, y la derivada de 7, que es una constante, será igual a 0. Nuevamente aparece la letra D. Eso me da a entender que debo de buscar fórmula. ¿Qué operación está haciendo? Está haciendo una potenciación en estas dos y aquí solamente la derivada de x. Nuevamente volteamos a ver nuestro formulario, la parte de potenciación. En este caso, como es x a una potencia, indica que es la fórmula 6a. Aquí, como es la derivada de x, es decir, la derivada de una función, será la fórmula 2, que dice que la derivada de x es igual a 1. Aplicamos las fórmulas 2, que va a multiplicar a la aplicación de esta en x cúbica, es decir, así. X, el exponente vale 3, y conservamos la x, que se va a elevar a la n menos 1. 3 menos 1. Aquí el exponente vale 2, que va a multiplicar a la x, que se eleva a la 2 menos 1. En estos dos casos aplicamos esta fórmula. Pero aquí la derivada de x, como bien nos dice la fórmula 2, es igual a 1. Realizamos las restas de las potencias y nuestra expresión quedará de esta manera. Como puedes observar desde este paso, ya no apareció la letra D, al igual que aquí. Eso indica que ya se acabó la colocación o la ubicación de las funciones con el formulario. Todo lo que sigue son procesos algebraicos, es decir, realizar estas multiplicaciones. Más por más da más, 2 por 3, 6x cuadrado. Menos por más da menos, 3 por 2x, 6x. Y más por más da más, 5 por 1, más 5. Y ese es el resultado de la derivada de esta función. Veamos otro ejemplo. Quiero que observes que ahora tengo la letra A, la letra B y la letra C como la D. Estas letras están en el rango de constantes, entonces son constantes. Pero primero hay que expresarlo en derivada. Como nuevamente están sumando y restando, vamos a ocupar la fórmula 3. Aplicamos la fórmula, es expresar en derivada cada una de estas funciones, quedando de la siguiente manera. Como dije al inicio, la letra A, B, C y D son constantes, me da a entender que es una constante en esta derivada, al igual que aquí, y en esta tercera, constante por una función. Entonces ocuparemos la fórmula 4. Y aquí la letra D, como es una constante, vamos a ocupar la fórmula 1, la cual nos dice que la derivada de la constante será igual a 0. Aplicamos la fórmula 4, es decir, extraemos a cada una de las constantes y nos quedará la expresión A, que va a multiplicar la derivada de x cúbica, menos la constante que es B, la sacamos, y multiplica la derivada de x cuadrada, más C, que es la constante, la sacamos, que multiplica la derivada de x, y la derivada de D, por ser una constante, será igual a 0. Nuevamente aquí tenemos potencias. Vamos a aplicar la fórmula de potencia, que en este caso es la fórmula
6a, y aquí tenemos x, que será la número 2. Desarrollando estas dos fórmulas nos quedará de la siguiente manera. A, que va a multiplicar a la exponente que vale 3, que multiplica a la x, que se eleva al exponente, que es 3 menos 1, de acuerdo a esta fórmula. Menos b, que va a multiplicar, nuevamente aplicamos la fórmula 6. N en este caso vale 2, que multiplica a la x, que se eleva a la 2 menos 1. Más c, que va a multiplicar la derivada de x, que es igual a 1. Y el 0 lo anulamos. Realizamos las restas de las potencias, quedando con estas condiciones. Nuevamente ya no aparece la letra d, lo único que hay que hacer es multiplicar. Así que a por 3x cuadrada será 3ax cuadrada. Menos por más da menos, b por 2x será 2bx. Más por más da más, c por 1. Recuerda que toda cantidad multiplicada por la unidad sale exactamente lo mismo. Como puedes darte cuenta, son bastante sencillas. Bueno, vamos a ver el siguiente. Pero ahora te voy a hacer un pequeño cambio. Quiero que observes que aquí ya no estoy aplicándote las fórmulas. En los ejemplos anteriores era para que conocieras la aplicación de la fórmula 1 hasta la fórmula 6. Vamos a ocupar este nuevo artificio para encontrar una derivada polinomial de una manera más rápida. ¿Qué vas a hacer? Siempre vas a voltear a ver primeramente el exponente. El exponente de la función va a multiplicar aquello que haya antes de la x. Como en este caso es un 2, es 2 por 2, 4. Y le vamos a restar 1 a la potencia. 2 menos 1, 1, y el 1 nunca se pone. Cuando no tengo exponente, se considera que es el número 1. Colocamos menos 1 por 3, 3. Y le vamos a restar 1 menos 1, 0. Por eso es que desaparece la x. Y la derivada de 9, como ya viste que es una constante, siempre vale en 0. No tiene caso que la coloquemos. Y de esta manera podemos hacer las derivadas polinomiales de una manera más rápida. Veamos el siguiente ejemplo para que te quede más claro. Nuevamente hay que voltear a ver el exponente. En este caso es 3 y será 3 por 2, 6. Como puedes apreciar, tengo el 6. Y le vamos a restar una unidad, 3 menos 1, de ahí queda el número 2. Aquí nuevamente será 2 por 4, 8. 2 menos 1, bueno, recuerda que el exponente 1 nunca se indica. Y aquí, como no se indica, por default sabemos que es el número 1, así que es 1 por 3, 3. 1 menos 1, 0. Por eso es que desaparece la letra T. Como puedes darte cuenta, es bastante sencillo este método. Veamos un tercer ejemplo para reafirmar esta situación. Ahora te lo estoy colocando con fracciones. El exponente siempre va a multiplicar, como lo dije en el ejemplo 1, a lo que haya antes de la x. Pero en este caso, como es una fracción, y de acuerdo a la multiplicación de fracciones, solamente va a multiplicar al numerador, es decir, al número 3. Y será 4 por 3, 12. Al igual aquí, como es una fracción, será 3 por 5, 15. Quedando de la siguiente manera. 3 por 4, 12. El 2 no lo mueves, lo dejamos igual. Menos 3 por 5, 15. El 3 no se mueve, se queda igual. Y aquí es el número 2. Cuando no tengo nada, como es en estos casos, se considera que es el número 1. Así que es 2 por 1, 2. Y recuerda que ahora hay que restarle un número a cada potencia. Por eso aquí es 4 menos 1, me queda 3. 3 menos 1 me queda 2. 2 menos 1 me queda 1. Y la derivada de una constante, como bien sabes, es igual a 0. Todas las fracciones hay que voltearlas a ver si se pueden simplificar o se pueden dividir. En este caso se pueden dividir. 12 entre 2 me va a dar 6. 15 entre 3 me va a dar 5. 2x lo conservo y desaparecemos el 0. Así que la respuesta será 6x cúbica menos 5x cuadrada más 2x. Como puedes darte cuenta, es
un ahorro bastante en operaciones en relación a los ejemplos anteriores. Y llegamos a los mismos resultados. Si no me crees, te invito a que compruebes, vuelvas a repetir el video y compruebes este método para contestar los primeros ejercicios que te mostré. Veamos un cuarto ejemplo. Quiero que observes que ahora no estoy colocando numeritos como lo puse aquí. Ahora estoy colocando letras, pero recuerda que estas letras están en el rango de una constante, por lo tanto, tendremos que tratarlas como si fueran unos números. Es decir, aquí va a multiplicar a lo que haya antes, en este caso será 3 por A, me va a quedar 3AX y le restamos 1, es decir, 3AX, 3 menos 1, 2, menos 2 por B, 2B, y le restamos 1, 2 menos 1, me queda X. 1 por C, C, 1 menos 1, 0, y es de allí el por qué desaparece la X. Veamos un último ejemplo. ¿Sí? Me vas a decir, las M, la N y la Ñ podrían ser unas constantes. Sí, son constantes. Pero las vamos a tratar como si fueran unas funciones. De igual manera, 4 por 2, 8, M, 4 menos 1, 3. 3 por 5, 15, 3 menos 1, 2. 2 por 7, 14 y 2 menos 1, 1. Y la derivada de 20 es 0. Bien, pues con esto espero que te haya servido esta breve explicación para poder entender las funciones polinomiales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.